Vale, vamos a ponernos serias porque vamos a hablar hoy de un tema serio. Un tema serio. Es posible, aviso ya, es posible que haya turbulencias, que haya, pues eso, un poco de meneo por ahí detrás, porque se ha colado una mosca. Hay una mosca volando por ahí y hay dos gatas. Entonces, mira, allá que van. Están ahí a la caza de la mosca. Si veis correr por ahí a las gatas, eso es. Aunque yo sé que hay gente que ve el vídeo en YouTube a ver si aparecen las gatas por ahí. Yo espero que sí. Yo ya les he dicho que esta temporada tienen que salir más. Que si no, no comemos. Que de algo hay que comer. En fin, Cari. El episodio de hoy, vamos a ver qué tal. Yo me he levantado con mucha inspiración. Me he levantado con una idea. Vamos a ver, vamos a ver qué sale. Pero es una idea muy chula. Que es, vamos a descubrir el ojito coloquial. Lo he llamado así, el ojito coloquial. A ver qué es esto del ojito coloquial. Hola bonitis, yo soy Desiree y esto es Español Coloquial y tal. El único podcast del mundo para estudiantes de nivel C1, C2 que quieran aprender el español que de verdad se habla en España. No el de los libros, no el del DELE, ni siquiera expresiones para sonar como un nativo. Ese tampoco. El de verdad, el que sí que se habla. En fin, me he quedado un poco arrogantillo, un poco pedantuelo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. El caso es, Cari, vamos a ver esta estrategia que se me ha ocurrido a mí, si la podemos aplicar. El caso es que yo me he despertado hoy con una inspiración, con una idea que me ha venido del cielo, que me ha enviado Dios, en quien no creo, pero me ha enviado Dios a mí como elegide entre todos para enseñarte este método secreto. Es que ayer vi una serie, ayer terminé una serie de una secta, entonces estoy un poco modo secta. Y la idea es el ojito coloquial. El ojito coloquial, vamos a ver esto qué es el ojito coloquial. Entonces la idea que hay detrás de esto es, cuando tú llegas a un nivel C1, C2, ¿no? Cuando llegas a un nivel muy alto de cualquier idioma, yo te hablo ahora en español, pero de cualquier idioma, pasa una cosa, y es que en general todo lo que dices es correcto, ¿no? Todas las palabras que utilizas son correctas. Quiero decir, no te puedo corregir nada, porque todo lo que dices es correcto, ¿no? Porque ya has llegado a un nivel de corrección gramatical, de precisión léxica, en que yo ya no te puedo corregir nada. Y entonces también pasa otra cosa, ¿no? Que yo como profe no te puedo corregir nada y tú no te diría estudiante, porque igual ya no eres estudiante, ¿no? Pero como hablante no native de ese idioma, es posible que tú hayas llegado ya a una especie de tope, que en realidad no es un tope, porque no existe este tope, ¿no? Seguimos aprendiendo siempre. No se acaba nunca el español, para bien o para mal. Pero sí tienes la sensación de que has llegado a un tope, de que esta sensación de estás en un laberinto y has llegado, creías que ya estaba ahí la salida, pero no, resulta que hay una pared que te bloquea la salida y tienes que dar más vueltas. Esto es una sensación bastante común en mis estudiantes, me lo dicen mucho, 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 yo pensaba que ya lo había aprendido todo hasta que descubrí el español coloquial, ¿no? Yo pensaba que ya estaba todo hecho. El caso, que tú llegas a ese nivel, a un nivel C1, C2, y tienes esa sensación, ¿no? De yo he llegado a un tope, yo ya siento que no estoy avanzando, es mucho más difícil ver que progresas cuando llegas a un nivel tan alto, esto también te lo digo, para que seas un poco indulgente contigo, ¿no? Para que te apliques un poquito de compasión, porque es mucho más fácil ver la progresión cuando pasas, o sea, cuando pasas de 0, ¿no? a 1, ¿no? Cuando no sabes nada, que cuando ya estás en un nivel alto. Pero en cualquier caso, si tú tienes la sensación de reaccionar siempre de la misma manera, ¿no? Esto a mí me pasaba muchísimo en francés, cuando hablaba francés.
esa época de mi vida en la que hablaba francés, reacciono siempre de la misma manera, ¿no? Utilizo siempre las mismas palabras, utilizo siempre las mismas estructuras. ¿Son todas correctas? Pues sí, probablemente, o el 90-95% de las veces no cometo errores, ¿no? ¿Son correctas? Sí. ¿Me entienden? Sí, pero constantemente tengo la sensación de que no hablo igual que las personas nativas. Y eso es una sensación que, bueno, depende de cómo seas, ¿no? Depende de cómo seas, puedes tomártelo con filosofía y decir, mira, para mí esto es suficiente. Probablemente si eres un hombre hetero, cis, blanco, eh, mediocre, que es un poco inseparable, pero no todo el man, pues igual te da igual. Pero si eres una persona socializada como mujer con un síndrome de la impostora así de grande como la copa de un pino, pues seguramente te sientas fatal. Porque, vamos, yo hablo por experiencia y por compartir esta experiencia con más personas, especialmente con profes no nativas. Pobrecicas mías, que lleváis una carga ahí. Entonces, si estás en este grupo, ¿no? De las personas que sienten que no es suficiente nunca, entonces seguro que entiendes esto de, ok, yo hablo, se me entiende, me comunico, sé que estoy diciendo las cosas correctamente, puedo leer, puedo ver series, pero no hablo igual que las personas nativas. No estoy utilizando las mismas estructuras, hay algo que se me escapa y no es, ay, no conozco esta expresión, porque yo en mi propia lengua tampoco conozco todas las expresiones, porque hay gente que utiliza unas, hay gente que utiliza otras, y eso está bien. No es eso, es que hay algo más, ¿sabes? No es la cantidad de palabras que conozco, porque eso es fácil de aprender, quiero decir, leo, estudio, hay un montón de cosas que se puede hacer para aprender palabras más difíciles o incluso estas expresiones que te digo. Hay algo que se me escapa. Y para mí ese algo tiene que ver en general con la estructura del idioma, con el esqueleto. Em, mm, Porque hay algo de la enseñanza de idiomas en general, de mi experiencia como profe de español en particular, que cuando, ¿cómo lo puedo decir? Cuando aprendes un idioma, la idea es pues hacer el proceso lo más fácil posible, ¿no? Eliminar toda la frustración posible. En esta era de positivismo tóxico, creo que hay mucho positivismo tóxico en la enseñanza de idiomas porque hay muy poca tolerancia a la frustración. Yo soy la primera persona a quien le pasa, ¿eh? Em, y entonces lo que sucede es que se enseñan las lenguas sin reflexionar sobre las lenguas. Creo que cuando aprendemos un idioma nos dicen, toma, estas estructuras, apréndete esto, apréndete, hablo, hablas, habla, hablamos, habláis, hablan. Y apréndete la lista de usos del subjuntivo. Y apréndete estas palabras. Y sí, se puede hacer de muchas maneras, mejor y peor. Se puede hacer con un contexto, que esté todo clarito, con situaciones que sean más o menos verosímiles, reales. Pero creo que falta muchísima reflexión lingüística y metalingüística sobre todo, ¿no? Plantearse por qué se dice así y no de otra manera. Mira, a mí en un curso de profes me hicieron hacer un ejercicio que te ponían como una lista de, en teoría, perífrasis de estas de obligación y tal, de hay que, tener que, deber, más infinitivo, todas estas. Y te decía, ponía las frases y decía, cariño, hay que bajar la basura. Cariño, tienes que bajar la basura. Había como un montón de estructuras. Y nos preguntaban, ¿son lo mismo? Uy, está. Mira, mira la mosca. La mosca. Hay dos.
hay 2 gatas, venid a por ellas. Ay, señor, uno intenta hacer las cosas de manera profesional, pero no se puede, no se puede. Bueno, la mosca. Bueno, pues nada, por la mosca. Manuela la voy a llamar. Manuela es invitada al episodio de hoy. Entonces te ponían toda esta lista y te preguntaban, ¿es lo mismo? No es lo mismo decir cariño hay que bajar la basura que cariño tienes que bajar la basura. Había más frases, no me acuerdo de las otras. Y siento que es una pregunta estúpida, ¿no? Porque claramente no es lo mismo. Pero, ¿cuál es la razón? Quiero decir, ¿por qué no es lo mismo? Y obviamente, pues es muy sencillo, ¿no? Pues en una es impersonal, en otra es el tú y eso tiene implicaciones para la relación de pareja, ¿no? Si yo digo que tú tienes, pues igual es una cosa, acusación, ¿no? Es un reproche porque te tocaba a ti y no lo has hecho. Pero no quiero entrar ahí. La cosa es, ¿por qué no preguntamos todo el tiempo por qué? ¿Por qué las cosas son como son? Para mí uno de los principales problemas aprendiendo idiomas era que yo no soy capaz de aceptar, Manuela, mírala, mírala, era que yo no soy capaz de aceptar las cosas así, ¿no? Yo no soy capaz de aceptar el subjuntivo se utiliza para deseos. Pues no, yo no lo acepto. No lo acepto porque no lo entiendo. Yo necesito saber por qué. ¿Por qué el subjuntivo se utiliza para deseos y no otro tiempo? ¿Por qué se utiliza yo qué sé, el imperativo para dar órdenes y no, yo qué sé, un presente? Que esto es mentira, que sí que se utiliza el presente. Entonces yo siempre he tenido esta actitud en los idiomas y creo que me ha ido muy bien y muy mal al mismo tiempo porque era muy frustrante aprender y sobre todo muy frustrante tener profes que no supieran responder a estas preguntas, pero al mismo tiempo creo que ha sido muy guay y muy positivo porque me ha hecho preguntarme cosas que otras personas no se preguntan mientras aprenden idiomas y por lo tanto siento que lo que sé de otro idioma lo sé de verdad y te diré más que tengo cierta intuición del idioma, que es muy difícil conseguir, ¿no? Y creo que esa intuición se consigue preguntándose por qué todo el tiempo. ¿Esto y esto es lo mismo? ¿Por qué sí, por qué no? Creo que esa es la clave. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo llegar a un nivel C1, C2 sin haberme preguntado absolutamente nada de por qué esto es así. O habiéndomelo preguntado muchas veces, pero sin haber encontrado una respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta de todos los libros, sin excepción, así te lo digo, todos los libros, sin excepción de A1 a B2, lista de uso. Y esto se utiliza así, así, así. Dime un libro donde se explique por qué existe el subjuntivo, donde se planteen actividades de reflexión gramatical, donde se planteen actividades de reflexión sobre la propia estructura del lenguaje. Y eso es clave, porque eso te ayuda a desarrollar el ojito coloquial, que lo llamo, pero en realidad es un ojito crítico que te sirve para cualquier registro. Yo aquí lo voy a llamar el ojito coloquial. Entonces, dicho esto, es que esto me encanta. Dicho esto, creo que la clave para los niveles C1, C2 es desarrollar este ojito crítico, es desarrollar este ojito coloquial, empezar a preguntarte por qué. ¿Por qué se dice esto de esta manera y no de otra? ¿Por qué se utiliza esta palabra en concreto y no otra? Y te explico por qué es importante que te lo preguntes. Porque fíjate que si tú el español que hablas es el que has aprendido a través de libros o a través de clases, me da igual que sea con un profe native o no, si ese es el español que tú has aprendido, al final es un español aprendido en un contexto formal, no en un contexto real, en un contexto formal. Y por lo tanto, es un español de puzzle, es decir, esto se combina con esto va aquí
y esto se utiliza con esto, ¿no? Pero las lenguas no funcionan así, no son puzzles. Uy, qué cupitajo he pegado. No sé si se ha visto. Em, las lenguas no son puzzles. Yo no puedo decir, esto y esto, ¿no? Uno y uno, dos. Una lengua no es matemática, aunque tenga su parte de matemática, y aunque sí, sumando uno más uno, pues te permita comunicarte, hablar, todo lo que tú quieras. Pero eso no te va a hacer hablar con las mismas estrategias, con las mismas estructuras, de la misma forma que lo hace una persona nativa. Porque una persona nativa tiene intuición, tiene capacidad de creación. Y eso no es uno más uno, dos. Uno más uno, dos no te permite crear nada. Uno más uno, dos es solamente puedes responder dos. Entonces, la enseñanza formal de idiomas te enseña a concebir los idiomas como puzzles, como matemáticas, como uno más uno, dos. Y eso no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú estás utilizando las cosas porque estás aplicando esa lógica matemática, ¿no? O estás aplicando esas normas que tú has aprendido, pero no estás utilizando el idioma de manera natural, de manera intuitiva. Es muy difícil, por ejemplo, hacer bromas, ser espontánea, crear, inventarte palabras incluso. Porque siento que hay mucho miedo a me voy a inventar una palabra y me voy a equivocar, ¿no? Y entonces como que se pierde todo. Mira, el otro día iba paseando por el parque, ya sabes tú que ahora estoy yo obsesionada con espiar conversaciones. Entonces iba paseando por el parque y había un hombre que estaba hablando de un chiquillo, creo, no sé si era su hijo, su sobrino, no sé, un niño de la familia, que decía, es que este niño, no me acuerdo del nombre, nos ha salido muy comiente. Nos ha salido muy comiente. Comiente es una palabra que no existe, ¿no? Podría haber dicho comedor, ¿no? Que creo que sí que es una palabra que existe para esto, para decir que alguien come mucho, ¿no? Que le gusta mucho comer, que come, come, come. Pero da igual que sea incorrecta, porque, bueno, en mi visión radical del idioma no es incorrecta, porque al final es una palabra que una persona nativa ha creado utilizando estrategias nativas. Pero esa capacidad de creación la tienes tú como estudiante. ¿La tienes tú como persona que ha llegado a un nivel C1, C2? Entonces, yo entiendo que es muy difícil enseñar esto, pero creo que no es tanto, te voy a enseñar reglas y estrategias para crear palabras, sino te voy a enseñar a tener ojito crítico, a tener el ojito coloquial activo. ¿Qué significa esto? Y ahora sí, vamos con lo que yo te quería proponer, que tengo la sensación de que he dicho qué significa esto 50 veces y no te he dicho nada. Entonces, el ojito crítico consiste en cuestionarte absolutamente todo sin que esto te suponga una rayada mental insoportable que te impida seguir viviendo, pero cuestionarte cosas que hasta ahora te han parecido obvias. Escuchar a personas nativas, si no puedes escuchar a personas nativas, pues yo qué sé, podcast, series, libros que leas y preguntarte, analizar. O sea, creo que aquí hay que tener como dos misiones principales, una que sea plantearte por qué, plantearte, ¿es lo mismo esto que esto? Y también analizar, ¿no? Yo escucho esto en algún lado y lo entiendo por contexto, pero yo lo utilizaría exactamente así. Lo diría con esas palabras y creo que ahí está la clave, porque las palabras que tú has aprendido a combinar son las palabras que te han enseñado, son las palabras que dentro del sistema te han permitido aprender. Luego están las palabras que tú has aprendido accidentalmente
que son las que aprendes cuando hablas con personas nativas y son las que deberían aprenderse en clase, ejem, o las que aprendes pues escuchando, ¿no? Escuchando podcasts, viendo películas, viendo series, leyendo, todo esto. Em, entonces, para poder tener una intuición en una segunda lengua, no solamente basta con estudiar muchos años, por desgracia. No solamente basta con estudiar muchos años, no solamente basta con escuchar mucho, sino que creo que además hay que hacer una escucha activa y aplicar este ojito crítico, ¿no? El ojito coloquial lo vamos a llamar, porque a nosotros nos interesa el registro coloquial. El ojito coloquial, ¿cómo podemos aplicarlo? Entonces, por ejemplo, si yo escucho en un vídeo, mira, el otro día envié en el grupo en el canal de difusión de Instagram, un vídeo de un señor que decía una frase sencillísima, que es que el chico dice, está hablando de darle pan a las vacas y a los animales, ¿vale? Y entonces el chico dice, yo no es que les dé pan en cantidad, por ejemplo. Y no necesariamente esto es coloquial, ¿eh? Esto de hecho no lo es. Pero yo escucho eso y yo lo entiendo. No tengo ningún problema de comprensión. Pero pregúntate, ¿yo lo diría así? ¿Yo utilizaría exactamente esas palabras? Y si yo no utilizo esas palabras es porque yo tengo otras preferencias y prefiero utilizar otras, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tampoco igual lo diría así. O es porque yo no utilizo esa estructura, porque no estoy familiarizada con ella, porque nunca me he planteado utilizarla así. Por ejemplo, antes cuando he escupido, ¿no? Y he dicho, menudo escupitajo he pegado. ¿Tú utilizarías esa combinación? O sea, ¿tú utilizarías la combinación pegar un escupitajo? Entonces, tú me has entendido, porque además, por contexto, ¿no? Se ve que hay un escupitajo. Pero, te repito, tú lo utilizarías así. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que yo te propongo. Que desde este episodio al episodio que viene, te preguntes, ¿esto que está diciendo esta persona que es nativa y que lo está diciendo con estas palabras, yo lo diría igual? Si no lo diría igual, ¿por qué? También puedes preguntarte cosas como, ¿por qué aquí aparece un presente y no un pasado? ¿No? Porque esto es algo, en fin, esto es que ya me meto en terreno pantanoso. Esto apúntate a la lista de espera de mi curso de gramática y en la próxima edición aprendes cositas sobre la gramática y descubres la gramática de verdad, porque la gramática que te han enseñado es un poco mentirijilla. Em, Mira, estoy preparando una cosa, estoy escribiendo historias, ¿vale? Para luego hacer como, ya veremos qué hago con ellas, ¿no? Estoy escribiendo historias de español coloquial. Y el otro día trabajé una en una clase que tengo, y trabajé una en la que aparecía como una conversación, ¿no? Entonces era una persona contándole a otra una conversación que había tenido. Todos los verbos aparecían en presente, no aparecían verbos como decir, responder, contar, ¿no? Sino que era todo el tiempo. Y coge la tía y lo que dice, ¿no? Y coge la tía y tú, ¿por qué haces esto? ¿Sabes? Que es así como se cuentan las historias, pero claro, a ti esto no te lo han contado. Entonces, plantéate cosas, pregúntate por qué, el porqué de las cosas. Para desarrollar una intuición hay que preguntarse el por qué. Y por esta razón, mis clases de español coloquial no son clases de conversación, porque yo no quiero que tú hables utilizando las mismas palabras que utilizas siempre. Yo no quiero que tú hables de manera correctísima sin que yo tenga nada que corregirte. Yo lo que quiero es desarrollar esa intuición, desarrollar ese ojito crítico coloquial. Por eso, en las clases de español coloquial, yo siento que
bueno, la gente que se queda y que repite muchas veces está encantada, pero sí que ha habido gente que me ha dicho, es que esto no es lo que yo pensaba, porque no hablamos, ¿no? O no hablamos tanto como a mí me gustaría, como a esa persona le gustaría. Pero es que no es mi intención. O sea, es que no son clases de conversación. Clases de conversación hay así, así, para aburrir. O sea, buscas clases de conversación español C1, C2, te aparecen un montón. Vete a esas clases. Si eso es lo que quieres, si lo que quieres es hablar, 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 adelante. Yo no quiero que tú hables sin tener una estrategia detrás. Yo no quiero que tú hables utilizando las mismas palabras que utilizas siempre sin cometer absolutamente ningún error. Por eso, en mis clases lo que se hace es principalmente analizar. Em, Obviamente hablamos, sí, y de hecho mi objetivo es que la conversación surja de manera natural, ¿no? Que la metaconversación, no la del ejercicio, sino la que surge en la clase, esa sea la que te enseñe cosas, ¿no? Em, por eso yo de hecho siempre te voy a hablar como una persona nativa. Y de hecho al principio de la clase siempre intento contarte algo personal y meterte alguna estructurilla, alguna cosita para que tú digas, esto que has dicho, ¿qué es? Em, entonces, la cosa es que en las clases, básicamente lo que hacemos es coger un input, ¿no? Una conversación de WhatsApp, un audio de WhatsApp, todo real, sin modificar nada. Un vídeo de redes sociales. Ahora trabajamos también con foros, ¿no? Comentarios que aparecen en foros online. Y a partir de ahí analizamos todo ese input y le damos un poquito de vueltas a qué se está diciendo ahí, cómo se está diciendo. Y a partir de ahí hablamos, ¿sí? Em, a partir de ahí surge un tema de conversación relacionado con eso y surgen preguntas relacionadas con lo que aparece en esos vídeos, en ese input. Mm, me gustaría que fuera todavía más reflexivo, ¿no? A mí lo que más me gusta de las clases son las preguntas de, oye, ¿y por qué aquí se utiliza? He escuchado el verbo pegar con esta palabra o el verbo tomar con esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi parte favorita de las clases siempre, ¿no? Em, y creo que eso es lo que desarrolla una intuición en un idioma. Y por eso lo hago así, porque tengo la firme creencia de que eso funciona y de hecho lo he visto con muchos estudiantes. Hay estudiantes para quienes funciona mejor, hay estudiantes para quien no funciona y eso es totalmente normal, pasa con cualquier método, ¿no? Hay gente que pues, aprende de manera más visual, hay gente que aprende de manera más sensorial, hay gente que necesita una lista de usos y necesita que todo sea pam, 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 pam. Eh, yo intento que las clases sean como a mí me funcionan, ¿no? Yo soy una persona muy visual, soy una persona muy reflexiva, soy una persona que se pregunta constantemente por qué. Entonces me gusta que vayan en esa dirección. Em, También creo que, bueno, una de las cosas que pasa en estos niveles es que lo que decía antes, ¿no? Que al final siempre acabas utilizando las mismas palabras. Por eso también hay actividades enfocadas a, en una situación X, cómo reaccionarías, ¿no? Si, por ejemplo, te pruebas una camiseta, estás con una amiga de compras, te pruebas una camiseta, sales y tu amiga te dice, mira, mira qué guapa se ha puesto, ¿no? Mira qué bien te queda la camiseta. ¿Cómo reaccionarías tú a eso? Y probablemente tú reaccionarías de una manera, tu compi de otra, tu otra compi de otra y otra y otra y otra. Y entonces trabajamos mucho también con eso, con yo reacciono así, pero otra persona reacciona de esta manera y aquella persona reacciona así. Y gracias a esas formas de reaccionar de las otras personas que pasan por un filtro de profe, ¿no? Porque yo al final te digo, vale, esto lo puedes decir así, es correcto, pero
no es muy frecuente, o esto yo lo diría así para darle naturalidad, o esto yo le añadiría esto para darle más expresividad. Y gracias a eso, tú tienes un abanico de posibilidades, tú tienes diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de reaccionar. Entonces, bueno, las clases, que claro, todo esto te lo estoy diciendo, aparte de porque lo creo y porque sé que es útil, porque las clases de español coloquial empiezan la semana del 14 de octubre, los grupos de C1, C2. Los grupos de B2 empiezan la semana siguiente, la del 22-23. Entonces, empiezan el 13 de octubre, el 14 de octubre, las clases, y si este tipo de enseñanza, si esto que te estoy contando resuena contigo, si quieres desarrollar una intuición en español, preguntarte cosas, ¿no? Ir más allá. Si quieres, em, esa sensación de estoy en un laberinto, pensaba que iba a salir y me he quedado otra vez atrapada, ¿no? Si quieres desbloquear ese nivel, vente a las clases. Reúnete conmigo. A mí me gusta conocer a la gente que está en mis clases porque no me gusta que haya fachas en mis clases, no me gusta que haya hombres ciseteros que hagan mansplaining, no me gusta que haya gente que no entienda que lo que está pasando en Palestina es un genocidio. No quiero esa gente en mi clase. Entonces me gusta conocer a la gente antes de apuntarse, pero bueno, si cumples estos requisitos, ¿no? De Free Palestine, check. Personas trans no binarias, lenguaje inclusivo a favor, check. Y no eres un hombre cis hetero que quiere hacer mansplaining, check. Y quieres desarrollar una intuición, una capacidad de reflexión, quieres descubrir qué hay más allá, ¿no? ¿Qué es eso que las personas nativas hacen que no estoy haciendo yo en español? Vente a mis clases. Yo, de verdad, esto puede sonar muy pedante, pero es que sé que es cierto, sé que funciona, sé que cambia tu manera de entender el español. Por lo menos eso. Cambia tu concepción del idioma. Eso me lo han dicho muchísimas veces, muchísimas, muchísimas, muchísimas. De hecho, mira, te voy a dejar un audio de una estudiante que se apuntó al Festi, ¿no? Y dijo precisamente esto, ¿no? Que se le había abierto un mundo. Entonces te lo voy a dejar. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo, que yo Vas. también soy de lagrimilla fácil, ¿no? Y me emociono muchísimo, pero de verdad que ha sido una de las experiencias más bonitas que, bueno, desde que empecé a estudiar español, así que muchísimas gracias a todos, ¿no? Por esta experiencia. Se me ha abierto un nuevo universo aquí y también... bueno, me hace mucha ilusión reconocer todas esas cosas que hemos aprendido aquí en publicaciones, en podcast, que ahora sé de dónde vienen, ¿no? Y todo eso. Así que muchísimas gracias. Y si fuera por mí, yo me quedaría aquí Aquí. con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy súper, súper agradecida y súper feliz. Muchísimas gracias. Entonces, te puedes venir a mis clases de varias maneras. Puedes apuntarte a una mini reunión de 15 minutos conmigo de manera gratuita. Tienes el enlace en la descripción. Puedes apuntarte a la lista de espera, donde están las plazas actualizadas que quedan, porque no quedan demasiadas de nivel C1, C2, que también está en la descripción. O puedes apuntarte directamente a través de la web en www.espanolcoloquial.com y ahí buscas clases, creo que está arriba, y ahí puedes apuntarte directamente a las plazas que quedan también, ¿vale? Pero asegúrate de cumplir con los checks. No quiero nadie que me diga que lo que está pasando en Palestina no es un genocidio, que diga que el lenguaje inclusivo es destrozar el lenguaje. Esa gente no. O sea, si eres así, ahórratelo. No me hagas perder el tiempo, no te hagas perder el tiempo a ti también, te ahorras un dinerinchi y ya está. Y todos contentos.
Y Santas Pascuas y Alegría, que no sé si se sigue diciendo eso o no, que es para decir eso, todos contentos, todo está bien, fiesta, ¿no? Santas Pascuas y Alegría. En fin, cariñet, tanto si te apuntas a mis clases como no, te animo a que esta semana, de aquí al próximo episodio, estés tú ahí preguntándote cosas, ¿sí? De esta palabra que utilizan, yo la utilizaría igual. Esta estructura que utilizan, yo la sé utilizar, aunque, o sea, la entiendo, pero la utilizo. ¿Por qué aquí aparece esta palabra y no otra? ¿Por qué aquí aparece este tiempo verbal y no otro? Te dejo que desarrolles tu ojito crítico coloquial. Si te apetece compartir tus descubrimientos, todo lo que descubre ese ojito tuyo, me encantaría que me lo compartieras de verdad. Me haría muchísima ilusión ver pues, que os funciona, que estáis descubriendo cosas, que, bueno, que que esto sirve para algo, ¿no? Em, y nada, cariñet, si te parece útil este podcast y quieres ayudarme a llegar a más gente, déjame 5 estrellitas en Spotify, déjame comentarios, compártelo, hazme saber lo que piensas. Eso mola mucho, porque si no da la sensación de que está un Sole aquí, ¿no? Hablándole a la nada, a las moscas, a Manuela. No sé dónde está ya. Bueno, cariñet, eso. Nos vemos en el próximo episodio. Para acceder a la transcripción tienes que estar suscrito a la newsletter, pero es gratis y te puedes dar de baja cuando quieras. Y además creo que si te gustan mis podcasts, te gustarán mis newsletters, porque al final es un poco lo mismo, ¿no? Es reflexión mía, cosas personales mías, en fin. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Mira, me escribió Ana el otro día por Instagram para decirme, quiero episodios largos. Pues mira, este, este va a ser largo. No sé, mira, ha vuelto Manuela en el último segundo. No sé si este va a ser todo lo largo que Ana quiere, pero ya te digo yo que Adrián se va a cagar en mí cuando vea lo largo que es. En fin, cariñet, nos vemos la semana que viene. Un besito. Chao, chao.